Esto lo ha subido Una Mirada Libertaria, pero es que este corte de Iker Jiménez no lo he encontrado en solitario, pero por lo visto el otro día Iker Jiménez hizo un programa sobre la Agenda 2030, invitó a Alan Barroso, invitó pues a otros invitados, pero me imagino para debatir el tema en cuestión. Y por lo visto le han estado cayendo leches, vamos a escucharlo. De la Agenda 2030 o 2030, así podríamos titular. El otro día también tuvimos aquí un debate bastante caldeado sobre la Agenda 2030, Le están llamando esbirro de la Agenda 2030 porque llevó a personajes a defenderlo como Alan Barroso y demás, ahora nos lo explica. Pequeño vídeo. Iker Jiménez decide hacer un programa sobre la Agenda 2030 y revoluciona Internet. Con el que lo que quiero es desearos el mejor fin de semana y deciros que el domingo de verdad hay un pelotazo en Cuarto Milenio, un pelotazo de los serios, Los agentes que han dado origen a Sound of Freedom, esa película que ha sido un exitazo en Estados Unidos con todo en contra, sobre las redes. Las leches se la dan por un tuit que puso, no por el programa. A ver, pasadme el tuit, Chuchiri. Gracias por los bits. Pásame el tuit en cuestión y lo discutimos. Seguro que es el tuit más de sentido común de la historia de los tuits de sentido común. Ahora lo leo y el rollo... ¡Hey, Lidra! Y yo de... No... Hermano, le tengo ahí, mírale. The Godfather. De trata de niños y transporte y tráfico de niños, hablándonos por vez primera en televisión. Creo que merece mucho la pena. Esto, aunque Iker no lo venda como tal, es un zasca en toda regla a todos la chapita Horizonte de Agenda 2030. Aquellos que le acusan de vendido por tratar el tema de la Agenda 2030. Pues aquí está anunciando que también va a tratar la película más polémica de los Estados Unidos. Realmente yo creo que el hecho de que hayan vendido esta película como algo súper polémico y hayan intentado generar ese ambiente alrededor de la película, yo creo que es más una estrategia de marketing muy buena de la propia película para venderla como si fuese algo prohibido. Porque por lo visto la película, o sea, quiero decir, tampoco es una película polémica, ¿sabes? O sea, tú ves la película y dices, ok, no trata temas que dices, esto no se ha hecho jamás, o sea, estoy seguro de que Asesinato en 8 milímetros de Nicolas Cage, que habla sobre películas snuff y cómo un millonario paga a tal para que haga una película snuff con una chavala que raptan de la calle y recuerdo que había momentos muy turbios, muy escabrosos, donde, ¿sabes? El tío navegaba, pues, como el mundo de la pornografía underground, de los abusos, de la pedofilia, de tal, de no sé qué. O sea, que decir, yo entiendo que son temas desagradables y todo esto, pero el hecho de que hayan logrado vender la narrativa como de que lo que cuentan en esta película está prohibido porque incomoda a las élites, al final me parece como más una estrategia de marketing muy bien montada, para que todos aquellos disidentes vean la película y se crean que están haciendo un acto revolucionario, que porque la agenda realmente toque o hable de temas realmente prohibidos. Yo me voy a pensar lo mismo, es que he visto, o sea, no me he visto la película, pero sí que me sé el argumento entero de la película, o sea, sé en qué está basado, en qué operación está basada, qué es lo que habría pasado y demás. Y sí que hay ciertos elementos que pueden triggerear a ciertas élites culturales progres, como que por ejemplo pues el protagonista forma parte como de una familia de mormones muy conservadora, de estos que tienen 50.000 hijos y todo este rollo. Sí que hay ciertos elementos, ¿sabes?, que a lo mejor pueden poner así un poco de uñas a un progre promedio, pero más allá de eso, al final es una historia, es como una especie de thriller de acción tipo mezclar Taken con Asesinato en 8 milímetros. Es decir, no, realmente el hecho de que digan, hey, estamos persiguiendo el tráfico infantil de niños, o sea, no es algo que a la gente vaya a sorprenderle, oh Dios mío, eso es imposible, ¿cómo puede ser? Es el tuit de Iker Jiménez. Entonces me hace mucha gracia que realmente lo vendan la película esta de Sound of Freedom como... La tengo que ver, tengo que decir, tengo que verla. Pero me hace gracia que la vendan como si fuese algo... En plan, estamos tocando todo lo prohibido con esta película, el rollo de... ¿Qué dices, tío? ¿Sabes? En plan... No, ¿sabes? No estáis... Que esté triggereando a algunos progres porque los progres se triggerean con cualquier cosa es una movida. Pero a mí me parece muy inteligente. Además, lo han petado con la peli, lo han petado. O sea, han arrasado y han pasado por encima muchas veces. Por ejemplo, Indiana Jones llegaron a tener más taquilla que Indiana Jones.
Indiana Jones era un proyecto multibillonario de 300 millones y más. Entonces me parece que lo han hecho muy bien. De ahí a entender que esta película realmente te enseña lo que hay detrás y lo que mueve los hilos de no sé qué industria, no sé qué movida, tampoco es para tanto, ¿vale? Pero dice, la Agenda 2030 establece una hoja de ruta para que al final de la década nos encontremos en la dirección hacia un mundo mejor. Hashtag Horizonte. Hacia un desarrollo sostenible. Pero realmente, o sea... Pero esto básicamente no es que Iker Jiménez diga esto es lo que pienso de la Agenda 2030. Esto realmente es Iker Jiménez diciendo lo que la Agenda 2030 sería sobre el papel. O así lo interpreto yo. Es que hay peña, tío, esto lo leí en La transformación de la mente moderna y es la necesidad de interpretar de la forma más chunga posible las cosas que dice el personal. Dice... El término microagresión se refiere a una forma de pensar sobre las humillaciones. Dice, al alentar a los estudiantes a interpretar los actos de los demás de la forma menos generosa posible, las universidades instruyen a los estudiantes en las microagresiones podrían estar fomentadas, que estos desarrollen el razonamiento emocional y otras distorsiones, lo que predispone a sufrir unos niveles más altos de desconfianza y conflicto. O sea, el hecho de que todo lo que se escriba lo interpretemos de la manera literal peor posible hace que aquí mucha gente lea esto y diga, ¿cómo puede decir esto Iker Jiménez? Mira los comentarios del tweet, pues me imagino, el Javier Villamor. Estaría encantado de volver a participar en tu programa, Iker. Este es uno de mis temas favoritos, un fuerte abrazo. Bueno, Javier Villamor es muy contrario a la Agenda 2030 y no parece que le esté diciendo, Iker, ¿cómo puedes decir eso? Adiós, hasta nunca. Harvey Specter, ¿no? Harvey Specter se lo ha tomado al pie de la letra. Espero que te metan las CBDC y vas a saber el porqué de la Agenda 2030, que no es más que el control de recursos por parte de unos pocos. Este es el distintivo de tu enemigo. Te llaman conspiranoico, payaso, criptobot, friki, pero eso no quita que la idea de las élites es establecer un control totalitario. No, los de arriba se dirigen a un mundo mejor, nosotros a la mierda. Si te han secuestrado y te están obligando a escribir estas cosas a punta de pistola, lanza una señal. A ver, tío, pero es que no me parece... Es que la gente de Twitter, tío, no hay que tenerla demasiado en serio, ¿sabes? Que va sobre la trata de niños por parte de gente con poder y que la izquierda odia. Una película que los grandes... A ver, es que también, yo creo que eso también es una mentira, ¿sabes? El hecho de que la izquierda odie que se trate en una película la trata de niños por parte de la gente con poder... Me parece que forma parte de una de estas teorías conspiranoicas que intentan venderte que la izquierda, igual que algunos te intentan vender que la derecha son señores comeogros, que están a favor de los violadores, que están a favor de los asesinos y que están a favor de que maten mujeres, también hay parte de la derecha que te intenta convencer de que la izquierda son un grupo de degenerados pedófilos que están a favor de que trafiquen con niños. Y el rollo de, a ver, hermano, ¿sabes? A ver, hermano. Hablando en narrativas antagonistas y de confrontación. Medios o bien han ocultado o solo la han comentado de pasada para criticarla con dureza. Sin embargo, ahí está Iker Jiménez, dispuesto a que tenga un hueco de debate sincero en los medios tradicionales. Dicho lo cual, a pesar de eso, me sigue asombrando y me maravilla. Mírate la entrevista a Agustín Laje, al productor, pero es que yo ya me sé... O sea, sé más o menos la pedrada que tiene Agustín Laje. El productor también entiendo cómo han intentado vender la película y cómo han intentado hacer el marketing de la película. Y me parece una forma muy efectiva y muy guapa de vender algo con muchísimo éxito. Porque al final la película lo ha petado. Pero no te compro que esta película destape grandes secretos o elementos muy turbios que forman parte de... Más allá de que... contará un episodio alrededor de la trata de blancas, en este caso la trata de niños con fines sexuales, que es algo que lamentablemente existe y que se puede dar en distintas partes del mundo. En Tailandia hay un mercado brutal alrededor de esto y en muchos otros lugares también. Y es algo, además, es un tema muy jodido, porque es un tema que a la gente le causa mucho pudor. Hay peña que no le gusta que le cuenten esas historias porque son muy chungas. Y hay otra peña que rollo de, no, a ver, pues quiero ver esto. Y la película se ha hecho desde un marco, pues con una productora pues más o menos conservadora, fuera del mercado de Hollywood convencional.
Entonces eso les ha ayudado a la hora de hacer esta campaña de marketing. Pero la peña literalmente está entrando en la narrativa de que esta película es todo aquello que las élites globalistas no quieren que vea. Así es rollo de buena. A ver, a mí me parece que a ellos estáis pegando tremenda pedrada, pero ok, ¿vale? Que adelante. Vamos a escuchar a Iker Jiménez. Y me encanta analizar el comportamiento a veces. Hombre, las redes no son un comportamiento que luego a veces tenga que ver mucho con la realidad cotidiana. Yo veo esa división, pero existe, es una especie de nube que también piensa, ¿no? Para muchos ahora soy esbirro de la 2030. Es curioso que lo digan cuando el único programa de televisión en abierto, y es diferente, la televisión en abierto, claro, por las responsabilidades que conlleva, que ha tratado la 2030 sacando todos los puntos, o muchos de los puntos oscuros y negativos y de sorpresa. Es decir, un programa como Horizonte, que es el único que se hace eco de cierta forma y perspectiva de ver la 2030. Y a pesar de eso uno es esbirro. Ahora esto fluctúa. En general la ola más grande es facha, Vox, nazi, Franco, antidemócrata. Eso me lo dicen mucho. Siempre en la red, nunca, jamás, nadie. En persona nunca, claro. Pero a veces se combina. En persona la gente que le pala por la calle para pedirle un selfie para llamarle crack. Con rojo, masón, 2030, proglobalismo. Y uno dice, ¿qué entiende el público, no? El gran problema para una gran parte del público es que o dices exactamente palabra por palabra lo que quieren escuchar. Esto es verdad. O eres un vendido del bando contrario. Es decir, si no haces un programa dedicado 100% a criticar la Agenda 2030 y con el 100% de colaboradores contra esa... Claro que estaba Alan Barroso. Este era el programa que estaba Alan Barroso, tú. Este era el programa al que fue Alan Barroso, me imagino, a defender la Agenda 2030. Agenda, eres un vendido al progresismo. Pero si haces un programa denunciando el aumento de delincuencia en España, la manipulación de los datos y no ocultas determinados datos, eres un facha racista. Aparte de la parte de bots y toda esta historia, hay público que realmente lo cree. Y me parece interesante de verdad para analizar con vosotros, sea cual sea vuestro pensamiento. ¿Cómo va a ser esbirro de la 2030 eso de disidencia controlada, no? ¿Cómo va a ser esbirro de la 2030 alguien que en prime time habla de las incongruencias de lo que nadie discute? O sea, ¿en qué se basa? Y además, porque pones la chapa en la mano. Dices tú, es alucinante y me encanta. Y luego hay otro factor que me gustaría ver qué pensáis, sobre todo el que pensáis. Muchas personas me escriben, qué vergüenza llevar a Alan Barroso, por ejemplo, porque es de mente progresista. Y uno dice, los progresistas piensan todo lo contrario. ¿Cómo llevas estos carcas conspiranoicos negacionistas? Ojo con la palabra negacionista, ¿no? Vi una entrevista hace poco con Enjuanes, ese doctor, inventor, entre comillas, de la vacuna española, que decía que había mucho negacionista y tal. Si fuisteis los primeros los que decís que no pasaba nada, los negacionistas. Es decir, los términos se suplantan, se trasplantan y siempre uno va a la contra, me parece muy bien, pero... Sí, a ver, eso fue muy guapo, tío. Los primeros negacionistas... O sea, los primeros conspiranoicos con el COVID... Con la crisis del COVID, fueron los que le daban gravedad al COVID, ¿vale? Esos eran los primeros conspiranoicos. Y luego... Los conspiranoicos, cuando tuvimos la pedazo de ola de COVID y tal, fueron los que decían que el COVID era verdad. O sea, hubo un cambio de tornas ahí muy interesante, tío. Muy como para analizar. Hubo una buena parábola dentro de las teorías conspiranoicas. Es decir, los que al principio alertaban que viene el COVID, que viene el COVID, que esto es muy grave. Esos fueron los primeros conspiranoicos. Salían los echeniques, tal, es que no sé qué. Ahora, cuando llegó toda la hora del COVID, pasó 1 año y medio y demás, y estábamos con las vacunas y con los rollos y demás, los conspiranoicos eran los que decían que el COVID no existía. Entonces ahí hubo un cambio de paradigma brutal, ¿sabes? Los primeros eran los últimos eran los primeros. Ahí haciendo una analogía. Es un poco incoherente porque... Da para... Claro, pero es que al final la mentalidad conspirativa funciona un poco así. Es decir, para un conspiranoico... Why are you gay? Muchas gracias por los bits. La verdad es que el 2020 es para que nos lo pongan repetido y flipar con todo lo que pasó. Fue una locura. La verdad, para la mentalidad de un conspiranoico, al principio, cuando todo el establishment, cuando todo el status quo estaba diciendo el COVID es un resfriado estacional, para ellos era no. Si el establishment dice que el COVID es un resfriado estacional, el COVID es no sé qué, el COVID es súper chungo, viene el COVID, vamos a morir todos, estáis locos, hay que pillar todo el papel higiénico de los supermercados ahora, me voy a hacer un búnker en mi casa y demás. Ahora, cuando de repente el COVID impacta, el COVID llega, hay un estado de alarma y dices, te encierras en casa, tienes que hacer esto, tienes que hacer tal, ya de repente esa mentalidad cambia. Y no. El COVID
el COVID no existe y el COVID es solo una excusa que están intentando utilizar para, de alguna manera, controlarnos y hacernos esto y entonces, todos esos que pensaban antes que en contra de lo que decía el establishment, el COVID era una amenaza muy grave. Luego, más adelante, en el momento en el que el establishment dice el COVID es una amenaza muy grave y por eso tenéis que hacer esto y esto, y os dicen no. Si el establishment ha cambiado, es que entonces el COVID no existe, es toda una estrategia que están utilizando para manipularnos, para Pero así funcionan muchas de estas mentes, ¿sabes? O sea, en el momento en el que todo el mundo rema en una dirección, siempre tiene que haber un grupito que dice no, es lo contrario. Oye, pero no te das cuenta que no. Y dice no, es lo puto contrario. Y ya está. Pero así muchas veces se descubren cosas muy interesantes. Y por eso siempre me parece importante que haya grupos de gente que hasta de lo más absurdo intenten buscarle los 3 pies al gato. ¿Qué quiere el público? Que solo haya gente de lo que, como piensa él, ¿no? O sea, no puede haber un tertuliano, hay tertulianos colaboradores de diferentes posiciones. No, oiga, usted tiene que llevar a todos los que piensan como yo. Y al revés, usted tiene que pensar como yo de la Agenda 2030, que es muy buena, y todos tienen que ser a favor. Y al revés, todos tienen... Y yo me pregunto, ¿no nos estamos volviendo todos pequeños dictadores? Gran parte del público, o al menos la Evidentemente. parte más ruidosa, no quiere periodistas imparciales. Lo que quiere en realidad son que todos los periodistas repitan el mensaje que ellos creen que es cierto. Ahora, eso sí, ninguno te aceptará que son lo que Iker describe como pequeños dictadores. Vale, me dices, esto no es élite y niños. Y me pasa supuestamente una imagen de Hunter Biden consumiendo farfafa, satisfaciendo sus desviaciones pedófilas. Pero tú, vamos a ver. Que a mí me encanta la gente, tío, que coge... Mira lo que ha pasado aquí. Eso significa que hay una gran... O sea, ¿tú crees que esto avala que el hecho de que alguien, imaginemos, con poder y con estatus y tal, que tenga unas desviaciones sexuales X? Voy a darle toda carta de naturaleza a esto. Alguien que pertenece, por ejemplo, a una familia de poder que tenga unas desviaciones sexuales X, ya avala que existe una gran conspiración mundial para defender este tipo de prácticas. O sea, ¿no te parece que es una puta ida de olla eso que estás pensando? O sea, ¿no te parece que igual que pueden existir pedófilos dentro de las élites de la izquierda, también van a existir pedófilos dentro de las élites de la derecha? También han existido pedófilos dentro de la propia Iglesia Católica, también han existido pedófilos, o sea, han existido, los pedófilos existen, ¿vale? La gente que abusa de niños, lamentablemente, existe. Entonces, el hecho de que digas, mira, pero aquí hay uno que pertenece a este grupo, por lo tanto, este grupo y las élites en general están intentando defender esto. You are gay. You are transgender. Gracias por la suscripción. Llámate a Iker su Entonces primo. luego cuando de repente alguien utiliza también esa generalización para hablar, por ejemplo, de la Iglesia Católica y la gente, no, pero ahí no se puede generalizar. O sea, ¿no te das cuenta, tío, que decir que hay una gran conspiración por parte de las élites globalistas de izquierdas, progres, tal, para intentar tener una agenda pedófila es la misma pedrada que dice alguien que dentro del catolicismo y del Vaticano hay una gran conspiración para que los niños, los curas puedan tocar a los niños con impunidad? ¿No te parece que hay cierta constancia en la pedrada que tenéis con estas cosas? Digamos que no. Todos te van a decir que quieren al tertuliano que dice exactamente lo que ellos quieren oír, pero porque justo, qué casualidad, el periodista que dice lo que yo pienso, ese es el único imparcial y libre. ¿Nos estamos viendo todos poco propensos a escuchar al otro? ¿No nos estamos viendo todos presos de nuestras propias ideas y nos alimentamos solo de cosas que potencian nuestra visión de la vida y todo lo demás es una absoluta basura? Y tú dices, es alucinante, ahora me encanta. Me han llamado y me siguen llamando, la prensa, no ni siquiera, negacionista. A mí, que fui el que me enfrenté con los negacionistas de verdad al principio, que negaban la existencia del COVID. Antivacunas, pro vacunas, anti-2030, pro 2030, globalista, no globalista. Dependiendo del programa... También te digo, esta imagen que me has pasado, esta imagen concreta... Bueno, es que hay más... Pero la primera imagen en concreto parece hecha por una IA, te lo garantizo al 85%. Cierto público entra o no entra y solo quieren su visión, sus gafas. Uno dirá, claro, lo lógico, ¿qué quiere uno? En un mundo que es todo caballo de batalla, todo el rato. Bueno, pues me parece muy interesante y me gustaría saber qué opináis vosotros, porque es sorprendente, he detectado incluso personas que decían una cosa a lo contrario y vuelven a decir lo contrario
según sea el programa. Es fascinante y maravilloso. La nube mental que es la red es fascinante y maravilloso. Yo seguiré... Me encanta el optimismo con el que se lo toma Iker todo, ¿eh? O sea, yo habría terminado esta reflexión diciendo, es que nos vamos a la mierda, es que la gente cada vez está más en los extremos. Y este ahí de, joder, fíjate, nos estamos convirtiendo en pequeños dictadores. Qué fascinante esto. Nah. Tiene callo, tiene un callo, tío, tiene un callo como comunicador que ya querríamos muchos. La madre que me parió. Un besito para Iker Jiménez.